unámonos, buscamos al Señor. Nosotros que somos luz, vamos a alumbrar a esas gentes que están perdidas en el pecado, en la hechicería, porque la palabra de Dios dice que ningún hechicero heredará el reino de Dios. Entonces nosotros como luz que Jesucristo ya nos ha alumbrado, debemos resplandecer a estos lugares, a todos los lugares donde andemos caminando, alabemos, glorifiquemos al Señor, oremos por todas las personas, en el metro, en el carro, donde quiera, hermano, hablemosles de Cristo. Que Jesucristo es el único que puede cambiar, porque me ha pasado, he andado en el metro y he visto personas tristes, he visto personas con problemas y les he hablado de Jesucristo y me dice, tengo este problema, tengo este otro problema. Digo, solo Jesucristo es el único que te puede cambiar, solo Jesucristo es el que te puede sanar, solo Jesucristo es el único. En fuera de ahí, aunque vayas con San Judas Tadeo, aunque vayas con la Virgen de Guadalupe, aunque vayas con quien vayas, porque dice la palabra del Señor, porque no hay otro nombre dado en el cielo a los hombres en quien podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesucristo. La palabra de Dios dice, ¿verdad? También, no recuerdo la cita, pero dice, no seas que alces tus ojos al cielo y viendo las estrellas, la luna y todo el ejército del Señor que está allá arriba, te inclines y los adores. Yo les hago una pregunta a la gente, le digo, ¿cuál es el ejército del Señor? Unos me dicen, pues San Pedro, San Judas, la Virgen de Guadalupe. Le digo, entonces la palabra del Señor dice que no nos inclinemos a ellos, ni que le pidamos, solo a Jesucristo, porque no hay otro nombre, ¿verdad? Porque solo Jesucristo es el único Dios a quien le debemos de pedir. Porque la palabra del Señor dice, ¿verdad? Que cuando Moisés en la zarza, yo les hago una pregunta, si se han leído ese pasaje, ¿Moisés vio alguna imagen ahí? No, ¿verdad? Dice que vio fuego, entonces, ¿verdad? Ahí nos damos cuenta que la idolatría no está aprobada por Dios. ¿Verdad, hermano? Después de eso, ¿verdad? Le sigo con mi testimonio para honra y gloria del Señor. Después de eso pasaron el tiempo, hermano, yo ya tenía poderes para hacer lo que yo quería. Si a mí me decían una cosa, yo los maldecía. Si a mí me decían algo, yo me golpeaba. Si a mí me decían una cosa, yo les maldecía también. Ahorita lo que yo hago, cuando alguien me dice, estás loco, dice, estás fanático, dice, ¿cómo que Jesucristo? Dice, no, dice, vente, diviértete, dice, si no tienes dinero, nosotros te damos, dice, vente, diviértete, mis amigos, porque tenía yo muchos amigos en el mundo, muchísimos. Cuando yo me enfermé, estuve en un hospital, de tantos amigos que yo tenía, solo 2 personas me fueron a ver, aparte de mi familia, 2 personas, una fue una persona que me llevó un Nuevo Testamento, y otra persona que estuvo ahí conmigo. Después pasó el tiempo, ¿verdad, hermano? Cuando una noche llegué de mi trabajo, llegué como a la 1 de la noche, de la noche. Llegué cansado, me empezó a doler esta parte de mi pierna, hasta acá se me hinchó, hasta acá arriba, se me empezó a poner morada, me empezaron a salir unas llagas rojas así, unas llagas rojas. Y yo iba con el doctor y me decía, no tienes nada, dice, son hongos, dice, lo que tienes, son hongos los que tienes. Y ya me daban unas medicinas. No, yo no sanaba. Hasta después, esa tarde, esa noche ya había bajado de peso, ya pesaba 62 kilos. Me fui al hospital de Joco porque ya estaba yo muy grave, hinchado mi pierna. Le dije a mis amigos de ahí, le digo, por favor bájenme, porque vivía en un edificio de 4 pisos. De ahí me bajaron en una silla porque yo ya no podía caminar. Llegué al hospital, pero de un día para otro, hermano, entré en coma. Entré en un estado de coma que ya no podía yo, ya no comía, ya no empezaba, yo ya era otra persona, ya mi peso empezó a bajar de peso. Llegó el doctor y me dice,
llegué solo esta noche al hospital y me internaron. Me dice el doctor, le vamos a cortar la pierna, dice. Le vamos a cortar porque ya trae, creo, gangrena, dice. Esa pierna está muy negra, dice. Dice, solo así puede salvar su pierna, dice. Entonces yo le dije, no, le digo. Pero después me dice, no, mira que es por tu bien, vamos a cortarte la pierna, dice, para que sanes, dice, vas a sanar, luego vas a usar una pierna ortopédica, dice, y vas a quedar como nuevo, dice. Yo no quería. Entonces esa noche yo me acordé que sí tenía yo madre, que tenía yo hermanos. Entonces esa noche le dije a la trabajadora social, por favor, le digo, vaya aquí en la calle de Revillagigedo frente a la Alameda Central, hay una persona que conoce a mi familia, le digo, dígale que estoy en el hospital. Entonces esa tarde le hablaron a mi madre como a las 2 de la tarde. Y le hablaron, le dice mi hermano, dice, mamá, dice, vente porque Samuel, dice, ya no lo vas a alcanzar, dice, está muy grave, dice, ya va a morir, dice, ya él ya está grave, dice, ya muere, dice. Y mi madre dice que ese momento agarró y salió corriendo a buscar, dice, pero nada más no tengo dinero, dice, para ir, dice, ¿cómo le hago? Fue a ver a los hermanos y le prestaron, porque era mitad de quincena, le prestaron y se vino a México. Mi madre ya me encontró en el hospital de Joco. Yo no la reconocí cuando ella llegó, yo no la reconocí porque yo estaba ahí en terapia intensiva, yo estaba en la cama número 1, yo era el más grave de todos los que habían ahí. Después de eso, hermanos, llegaba el sacerdote de la Basílica de Guadalupe y me llegaba a dar la hostia, me decía, confiésame tus pecados. Le digo, no, le digo, yo tengo muchos pecados, le digo, no, yo tengo muchísimos pecados. Pero yo ya sabía que dice la palabra de Dios que ningún hombre puede perdonar pecados, ¿sí o no? ¿Verdad que solo Jesucristo es el que perdona los pecados? Ni un hombre puede perdonar los pecados. Solo la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario, Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Él es el único que puede cambiar. Y hermanos, yo estoy muy agradecido de parte de mi Señor Jesucristo, porque lo que hizo en mi vida, hermano, lo que hizo en mi vida. Ustedes saben que el SIDA no tiene cura. El SIDA a la persona la va acabando más y más y más cada día, porque el virus se va comiendo a las defensas, células que tenemos en el organismo. Ese virus se va comiendo. Y yo me acuerdo, hermanos, cuando llegué, esa tarde le dije a mi hermano, cuando me vine para Chalco, entré por esa puerta y me senté ahí. Hermanos, pero yo le pedí a mi Señor Jesucristo, le dije, Señor, si tú puedes sanarme, Padre, de esta enfermedad, Padre, de esta enfermedad del SIDA, Señor, yo voy a hablar y voy a glorificar y voy a hablarle a esas gentes que tú puedes sanar, que tú puedes obrar en las enfermedades, Señor. Hermanos, después que estaba yo en ese hospital, hermanos, cuando me mandaron a hacer la prueba de Lisa, hermanos, los doctores se dieron cuenta de lo que yo tenía y me aislaron, hermanos, en un aislado que decía enfermos para SIDA, hermanos, y yo en ese lugar estaba pasando, hermanos, era algo feo que estaba yo viviendo, hermanos, porque los doctores se alejaban de mí, hermanos, y yo estaba en esa etapa, hermanos, en la etapa terminal del SIDA, hermanos, y entonces, pero yo no conocía de Jesucristo, yo no había aceptado a Jesucristo en mi corazón todavía, yo no tenía a Jesucristo, yo tenía mi religión, pero no tenía a Jesucristo, hermanos. Después de eso, hermanos, los doctores, cuando yo les decía a los doctores, tengo hambre, por favor, denme de comer, denme de beber, y no me daban, hermanos. Yo estaba en ese cuarto encerrado y no me querían dar de comer ni de beber porque tenían miedo que yo los contagiara de la enfermedad del SIDA que yo tenía, hermanos. Después de eso, hermanos, pasó el tiempo. Todavía mi madre no sabía, mi familia no sabía que yo estaba infectado del SIDA, hermano. Después de eso, le hablaron a mi madre al estado de Tabasco, hermanos, y en ese lugar le dijeron a mi madre, le dicen, madre, dice, vente porque Samuel está muy grave en ese hospital, hermanos. Y después de esos, hermanos, en ese hospital yo viví un trauma tremendo, hermanos, porque
en mi vida había pecado, en mi vida había todavía algo, hermano, que no me estaba yo cerca de Dios, hermanos. En mi vida todavía practicaba cosas, ¿verdad?, que la Biblia dice, porque yo antes me dedicaba a la magia negra, hermano. Yo era hechicero, era brujo, hermano. Pero gracias a Jesucristo, gracias, Señor, que me sacaste del homosexualismo. Gracias, Señor, porque me sanaste de SIDA, Señor. Solo tú pudiste sanarme, Padre. Por eso te alabo y te glorifico, Señor, porque tú solo me sanaste, Padre. Mi religión que yo tenía, Señor, no me pudo sanar, Padre Santo. Después de esto, hermanos, yo le decía al Señor, en ese cuarto que estaba yo, en ese hospital, en el hospital de Joco, yo decía, voy a morir. Yo esperaba el momento para morir. Los doctores me decían, después llegó mi madre y le decían, su hijo, si lo metemos a la plancha, al quirófano, su hijo ya no sale, dice. Su hijo ya no va a salir de ese lugar, dice. Y entonces, hermanos, los doctores decían, no, es que si lo metemos ya no sales. Entonces, hermanos, mi madre llegó y mi hermano llegaron de Tabasco, pero como ellos eran cristianos, son cristianos como ustedes, ¿verdad, hermano? Ellos son cristianos igual que ustedes. Y mi hermano llegaron de Tabasco, pero como ellos eran cristianos, son cristianos como ustedes, ¿verdad, hermano? Ellos son cristianos igual que ustedes. Entonces mi madre empezó a orarle al Señor Jesucristo y le dijo, Señor Jesucristo, sana a mi hijo de esta enfermedad que él tiene. Sánalo, Señor, porque tú eres el único. Y mi madre clamaba por mí, hermanos. Mi madre clamaba por mí en ese hospital para que yo sanara, y el Señor Jesucristo la escuchó, hermano. Así, hermano, como, verdad, la palabra dice que la oración del justo vale mucho. Y yo sé, hermanos, que el Señor a eso nos ha llamado para que oremos, hermanos, por las personas, así como mi madre oró por mí, hermano, y yo fui sano de la enfermedad del SIDA, hermano. Así ustedes pueden orar también por una persona y puede ser sanada, pero antes de eso debemos limpiar nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón, que esté bien delante del Señor Jesucristo, hermanos. Después de eso, hermanos, llegaron el tiempo que dijeron los doctores, ya no hay remedio para él, ya no tiene resolución. En ese lugar se estaba gastando mucho dinero, hermanos, porque el tratamiento para las personas enfermas de SIDA es carísimo, hermano. El tratamiento vale más de 20,000 pesos. Y eso, hermano, es la consecuencia del pecado. Del pecado, la consecuencia que nosotros no tenemos en cuenta a Jesucristo, a Dios. A veces queremos buscar a Dios a nuestra manera, hacer a Dios como uno quiere, no como Dios quiere, hermano. Y yo por eso fui infectado del virus del SIDA, hermano. Pero yo renegaba con Dios, hermano. Yo le echaba la culpa a Dios por mi enfermedad. Yo le decía, Señor, tú eres el culpable de que yo esté así. Yo estaba peleado con el Señor, hermano, porque yo llevaba una vida de homosexual, de hechicería, de la brujería, hermano. Pero gracias a Jesucristo, Él me cambió. Ahora soy un hombre. Ahora yo me he visto como hombre. Ya no me he visto como me vestía yo antes, hermano, que me vestía de mujer. Andaba yo en las cantinas perdido, porque a eso quiere el diablo, que andemos perdidos. A eso a Él le complace, hermanos. Pero Jesucristo es más grande. Jesucristo cambia. ¿Cuántos creen que Cristo cambia? Aleluya. Hermanos, de veras que Jesucristo ha hecho, no tengo con qué pagarle a mi Señor lo que ha hecho en mi vida, hermano. Me sacó del homosexualismo, de la brujería, me sanó del SIDA, hermano. Porque mi Señor dice, sobre los enfermos pondrá las manos y sanarán, hermano. Así dice la palabra, ¿verdad, hermanos, que así dice? Por eso, hermanos, yo estoy muy agradecido de parte de mi Señor Jesucristo. Ahorita estábamos en una reunión con